Este domingo, en Grandes Personajes, Álvaro Vázquez Osorio, ganador de la consulta conservadora. Me siento muy complacido, me siento en deuda con los antioqueños y yo creo que el hecho a resaltar fundamental, 266.000 votos no estaban en la mente ni del más optimista. Yo creo que es un resultado extraordinario alrededor de la consulta conservadora. Álvaro Vázquez Osorio, depositario de nuestra confianza. Esa fue mi estrategia. Mi estrategia no fue nada distinta que hacer el trabajo. Cuando el 29 de octubre yo me retiré de la idea, la gente pensó que me iba a sentar detrás de un escritorio a esperar que adhesiones me llegaban, que porque de pronto el doctor Luis Alfredo pues ejercía alguna influencia. Para nada. Me fui a visitar todos los municipios y todos los corregimientos que alcancé en este tiempo. Álvaro Vázquez Osorio, Hidroituango, habla por él. Y hoy, por fortuna, los antioqueños somos dueños mayoritariamente del más grande negocio en la historia de Colombia, que es Hidroituango. Y ahí Álvaro Vázquez salió como un prohombre. Véalo y escúchelo este domingo desde las 8 de la mañana en radiosupermedellín.com, con la conducción de Henry Pava Camelo, en el institucional periodístico Grandes Personajes. Grandes Personajes. Una entrevista sincera, amable y directa con los personajes que son el tema del momento, su inicio, su trayectoria, su semblante más humano. Grandes Personajes. El institucional periodístico de la radio colombiana con Henry Pava Camelo. Colombia, ¿qué tal? Hoy en Grandes Personajes traemos al candidato a la gobernación de Antioquia, el doctor Álvaro Vázquez Osorio. Buenos días, doctor Álvaro Vázquez. Buenos días, Henry. Un saludo muy cordial a todos los que nos acompañan a esta hora. ¿Quiénes eran los Vázquez y quiénes eran los Osorio? Dos familias del norte y el nordeste de Antioquia. Los Vázquez, originalmente de Angostura, y una zona donde hay muchos Vázquez, liderados por mi abuelo Baltasar, un carpintero muy reconocido en la zona, especialista en la producción de ruedas Pelton para la generación de energía eléctrica, que en algún momento decidió radicarse en Yalí porque había mucha posibilidad de explotación minera y eran los mineros los que necesitaban la energía, y allí se estableció, se casó con Anadelia, mi abuela, y tuvieron una familia muy prolífica, tuvieron 17 hijos. ¿Y ella? ¿Y por parte de ella? Y por el lado de los Osorio, sí. Una familia de Santo Domingo. Justiniano, mi abuelo, fue alcalde de Sonsón, es decir, por ahí ya había alguna vena política, y luego se estableció y fue famoso porque se convirtió en sastre, y desde Medellín iban a Santo Domingo, aquí en el nordeste, a que con paños ingleses le produjera los vestidos a muchos de los ricos de la época por estos lados. ¿Cuántos tíos? Entonces en esa otra familia ya no eran 17 sino 18, en 35 hijos, excluyendo a mi papá y mamá, quedaban 33 tíos. Bueno, ¿y qué hacía su papá? Mi papá fue básicamente comerciante toda la vida. Él se empezó de mensajero en el famoso almacén Primavera que tuvieron aquí los Restrepo Jaramillos. Y fue un cuento muy especial porque el doctor Guillermo Restrepo Jaramillo, muy famoso aquí en Medellín, que fue ministro de Agricultura, presidente de Avianca y demás, fue el primer jefe de mi papá cuando trabajaba como mensajero. Y al cabo de los años yo fui jefe del hijo del doctor Guillermo, que fue asistente mío de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Entonces mi papá fue progresando en la parte de ventas y trabajó muchos años, primero como vendedor en almacenes Casamora, que vendían electrodomésticos. Casamora, sí. Y después fue gerente en Casamora y estuvo de gerente de la Singer, las famosas máquinas de coser. Y de una habilidad rara porque para el gerente poder posesionarse debía demostrar que era capaz de desarmar y volver a armar la máquina de coser. Ese era el desafío. Ese era el desafío. La prueba. Pero de una habilidad comercial enorme. La fibra que yo tengo por ese lado sin duda se la heredé de él, y dentro de mis hijos el mayor resultó con una fibra incluso superior, se la atribuimos a ese lado. ¿Y su mamá? Y mi mamá, ama de casa, estuvo en serio riesgo de convertirse en monja. Y cuando ya estaba a días de profesar, sucumbió a las propuestas de mi papá y vivieron 50 y pico años felices. Mi papá faltó hace 4 años, mi mamá sigue todavía con sus 89 años muy aliviada y para adelante. Bueno, y entonces ellos inician su matrimonio y tienen hijos. ¿Cuántos hermanos fueron? Ellos se vinieron de sus respectivos pueblos de Yalí, Santo Domingo, cuando mi papá tenía 12 años y mi mamá 9, por allá en la década de los años 20.
Ajá. ¿sí? Y se casaron y tuvieron 7 hijos, 5 mujeres y 2 hombres. Se casaron aquí en Medellín ya. Se casaron aquí, se conocieron mayores. aquí en Medellín y aquí se casaron. Ah, se conocieron aquí en Medellín. Claro, ambas familias se Sí. habían venido aquí a Medellín, ahí al lado en el Palo, cerca al Colegio María Auxiliadora, vivía mi madre y mi padre un par de cuadras más arriba, y como sucede típicamente, ¿no es cierto?, nos conocemos con los vecinos y ahí nos vamos juntando. Claro. Bueno, entonces se casan y empiezan a nacer ustedes. Claro. Ya. ¿Y usted es qué número de la familia? El cuarto, de El arriba cuarto. para abajo, de abajo para arriba. Ah, también. Son 8. Son 7, son 7. 7. Entonces tengo un par de hermanas mayores y un hermano mayor y 3 hermanas menores que viven en el exterior. Bueno, ¿y en qué año comienza la historia? En el año De su nacimiento, pues. En 1953, ¿En dónde nace? en la clínica León 13. Inclusive con alguna particularidad. Claro que yo no estoy seguro que la cosa sea cierta porque decían que por el color de nacimiento debía haber tenido hepatitis. Y la prueba clara está en que yo nací un 31 de marzo y me bautizaron el 1 de abril. Lo que significa pues que a las 24 horas ya estaba bautizado, estaban como desconfiando de que el muchacho les durara. Bueno, y entonces usted nace y a los 5 años, ¿en dónde estaba viviendo más o menos? En Fátima, sé exactamente entonces. El primer año y medio me tocó en Belén. En Belén. Y se sorprenderá porque tengo los recuerdos precisos de esa casa. Pero los recuerdo con detalles, hasta la baldosa, hasta el brevo que había en el patio. Y de hecho he buscado esa casa y ya es una cosa completamente diferente. Y me tocó la construcción porque viví 27 años en Fátima, aquí en el sector de la 33, abajo del cafetero, pero recuerdo cuando los domingos íbamos a darle vuelta a la casa que estaba construyendo el Instituto de Crédito Territorial y apenas el primer piso iba a nivel de las ventanas, y recuerdo eso allá y ese pantanero, y tenía año y medio. Ahí ya nos pasamos y muy pequeñito, a los 3 años me entraron a un kinder muy famoso ahí en el barrio, Doña Susana, y de Don Gonzaga, Luis Gonzaga era el carpintero, y ahí aprendí a leer y a escribir a los 3 años. Ahí empezó a aprender a leer y a escribir. Y bueno, ¿va a hacer la primaria ahí o cómo No, es? entonces ahí en el barrio Fátima funciona una unidad educativa que hoy se llama Fátima Nutibara, pero que durante muchos años se conoció como la Pedro Larte Sañudo. Y allí me ingresaron a primero elemental, pero como venía tan sabiondo de kinder, entonces automáticamente me pasaron a segundo. Ah, lo Entonces, pasaron a segundo. yo me vi 4 años en segundo elemental. Entonces es una cosa notable, chiquitico. De los niños El favorito de doña superdotados. Miriam, la profesora. Entonces allí hice segundo, tercero y cuarto. Pero en cuarto sí tuve una crisis de salud enorme. Esa hepatitis que me habían sentenciado me tuvo 2 años por fuera de estudiar. Así. Claro, pero y fue reiterada. Yo recuerdo unas pepas rojas que me hacían tomar. Hace unos 15 días me encontré con el médico Gabriel García, conocidísimo en Sabaneta, y era el que me trataba el tema y me mantenían en la oscuridad, y eran encierros de 3 y 4 meses. ¿Y eso qué es esa enfermedad? ¿Qué es La eso? hepatitis es la inflamación del hígado. Todo lo que termina en itis es inflamación, y hepático, que es del hígado, entonces ese fue el problema que tuve. Y dicen, no, el que repita una hepatitis se lo lleva. Afortunadamente no, de aquí estoy. ¿Cuánto duró en ese proceso de 2 años estuve Inflamación. por fuera. 2 años? 2 años. Grave, mejor dicho. Grave. Entonces, 2 años en la casa enfermo, eso dio para que yo hiciera y deshiciera. Claro. Entonces mi papá, que tenía un enorme taller porque era muy aficionado a las habilidades y a la herramienta, coleccionista de trenes, miniaturas, pero de 18 o 20, inclusive hay películas sobre él en esa afición. Yo era el que me los gozaba en esa época, y hacía y deshacía, pero me volví demasiado travieso. Tan travieso que cuando ya llegamos a cuarto elemental dijeron en mi casa, este muchacho no nos lo aguantamos, entonces lo vamos a mandar para el seminario. ¿Y cómo sería el acoso? Que me llevaron 8 días antes de que abriera el seminario, me tocó quedarme 8 días solo en el seminario, y viví 1 año en Tapartó, Lo dejaron allá. claro, en el corregimiento de Andes. Bueno, Allá pero- existía un preseminario. Entonces, usted entra a segundo de primaria, luego le da la enfermedad. Entonces hago segundo, tercero, y cuando estoy en cuarto me da la enfermedad y estuve 2 años por fuera. Ya entonces vuelvo, termino el cuarto, es decir, que hizo esos 3 años realmente. hizo la era primera perlarte. comunión. Claro, ahí hice la primera comunión el 16 de julio de 1960 en la iglesia de Fátima. Recuerdo todavía un jalón de oreja que me dio un profesor porque me estaba saliendo de la fila de la comunión. Así. Y después en la casa la pela que me dieron porque se me cayó esa decoracioncita que a los niños acostumbran a poner aquí. Yo llegué a la primera comunión sin ella. Y botó la cruz. Claro, quizá donde estaba corriendo. Entonces usted era como indisciplinado. No, activo. hiperactivo. Hiperactivo, sí, Claro. sí, sí.
Así, eso lo reconozco. Total. Siempre tenía un proyecto. Y jalonando. Me encantaba hacer cosas y liderabas. Entonces hice ese quinto elemental allá en Tapartó, en ese corregimiento Ander divino. Allá aprendí a nadar en las aguas del río Tapartó. ¿Y con quién se fue para allá? Mi papá me llevó. Sí. Me llevó allá me dejó, me entregó al padre Nabor Suárez, quien hoy es obispo en Jericó, el del Centro de Historia, con quien manejo una enorme sintonía y relación y respeto. ¿Y eso era un internado? Internado, sí. No, dramático. Y de ahí pasé a Jericó, que es la continuidad del proceso, y estuve primero y segundo bachillerato, pero no me aguantaban. No me aguantaba porque en primero bachillerato les monté, no nos dejaban salir nunca. Solamente los miércoles por la tarde había una caminata, pero teníamos que pasar filados por todo Jericó para ir a los charcos del río, al Jordán. Y sucedió una cosa muy especial, y era que había una peluquería, pero entonces a mí me encantaban las revistas como a todos los niños de caricaturas, como tenía tantas, entonces empecé a alquilarlas, y eso resultó exitosísimo, porque entonces ya había una diversión en seminario, entonces ya había una primera bicicletica, y me vi con 12 bicicletas alquilando bicicletas dentro del seminario, me montó un negocio enorme. Yo tenía 11 años, pero lindo el negocio. Ya luego entonces usted fue con la bicicleta y ya alquilaba era bicicleta. Bicicletas y revistas. Y había negocio. Pero enorme, y pasé 2 años divinos de mi vida. No se podía salir, y entonces yo sí tenía un negocito, porque allá vendía supercocos y comapanes y bombones y todo el tal, porque hacía traer desde la calle y tenía la reventa dentro del seminario. Eso les ofendió mucho a los curas y me dijeron que me iban a expulsar. Y recuerdo al padre Silva, que todavía entiendo está de párroco por allá en alguno de los pueblos del suroeste. Ahí hizo primero y segundo. Pero ya en segundo bachillerato me vine para Medellín. Yo aspiraba a estudiar en el Colegio San José, pero que casualmente regentaba, el rector era el hermano Suárez, Néstor Suárez, muy conocido, pero el cupo no estaba listo cuando me vine. Y acá otra vez que para el seminario el tercer bachillerato, no, yo no me vuelvo para Jericó, yo ya pagué ese servicio militar y yo ya estaba ya con 14 años, entonces ya podía hablar de otro tamaño, ya se había estirado el pantalón. Entonces me consiguieron puesto para ese año en el Calasanz, y ahí estuve en Calasanz haciendo tercero bachillerato, y ya el año siguiente con todas las de la ley y examen de admisión había en el Colegio San José. Claro. Hice cuarto, quinto y sexto y terminé bachiller del Colegio San José. Bueno, uno ya ahí en esa época del bachillerato empieza a volarse a las bailaditas, a los sábados de garaje, a las Coca-Cola bailables. No, pero allá teníamos un negocio enorme. ¿Cómo le tocó a usted esa época? Enorme, porque en el quinto piso del Colegio San José había un salón famosísimo por los bailes. Entonces yo me volví empresario de bailes. Y llevábamos allá a los graduados y en el Black Star, mano a mano. Mano a mano. Pero usted no se imagina lo que me pasó una noche, que el presidente Yerra Restrepo con un zapato encima del escritorio nos mandó a dormir a las 7. Y yo tenía alquiladas las 2 orquestas y toda la comida y el trago en el Colegio San José. Vea, perdieron plata hasta los vecinos. Después nos tocó hacer otra fiesta para reponernos de esa que hacíamos, pero eran famosísimos los bailes. Tuvimos el primer bar que se haya conocido dentro de un colegio en Medellín, el Bartolo, que hicimos en el cuarto piso del colegio. Monté una revista y un periódico llamado La Tijera. Aquí se corta y se recorta, y todos los compañeros de San José recuerdan eso, porque una experiencia que le tocó desde kinder hasta los de sexto, como les decíamos a lo grande en la época. Hoy se dice copiar y pegar. Antes era no, antes era un periódico. Los primeros números en mimeógrafo que imprimíamos en el colegio, pero al cuarto número se volvió periódico impreso en tipografía, y una tipografía del famoso cura Burgos, la cátedra. Me alquilaban por la noche la máquina y yo mismo armaba en tipos de molde en la revista, y mi papá me tocaba la ventana a las 4 de la mañana porque a las 6 me recogía el bus y yo estaba imprimiendo la revista para vender en el colegio. Bueno, ¿y muchos amores ahí en ese final de bachillerato? ¿Muchas novias? Tuve una 9 años. Sí. Sí, qué tipo tan fiel. ¿Cuántas? 9 años tuvo una novia. Una. Yo tal vez tuve unas 3 o 4 novias antes de contraer. Bueno, entonces tuvo 3 o 4 novias. Pero una de 9 años. Sí. Las otras sí fueron de mesecitos. Sale del bachillerato. Sí. Pero en el último año de bachillerato, yo desde cuarto bachillerato ya había montado una tipografía propia. Y con unas maquinitas en la casa. Y me gané una beca con un servicio de intercambio, el American Field Service, y me fui. Terminé el bachillerato
ingresé a estudiar Ingeniería Administrativa a la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, pero me había ganado la beca que empezaba en el otro semestre. Entonces hice un primer semestre en la universidad y me fui un año a vivir a Estados Unidos, en Percassi, un pueblito de 7.000 habitantes, a 1 hora al norte de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, y viví con una familia un año como hijo de familia. ¿Así? La experiencia más divina de la vida, eso me cambió y de hecho todos mis hijos han hecho intercambio. No. Yo hacía el último año escolar en una escuela, en un high school normal, como común y corriente. ¿Así? Sí, claro. Pero mucho más difícil, porque uno sin el idioma y llegar a enfrentarlo... Rápidamente eso se coge. Rápidamente se y además hay el compromiso de que a partir del tercer mes uno tiene que empezar a dar conferencias en el Club Rotarios, en los asilos, en las escuelas elementales sobre Colombia. Usted no se imagina las preguntas que me hacían. Iba a un asilo y una viejita me preguntó, óigame Álvaro, ¿y le ha dado mucho trabajo acomodarse a usar zapatos? ¿Acomodar qué? Acomodarse a usar zapatos. Como íbamos de Colombia, se imagina que esto es una selva. Claro, claro. Entonces era cambiar esa imagen, pero gocé, descubrí que una de las cosas que más les impresionan a ellos es los pesebres y como hacemos aquí la Navidad. Sí, entonces monté un discurso sobre el pesebre y la natilla y los buñuelos, la pólvora y demás, que la pedían para que la repitiera, pero yo estaba ya de 17 años. Claro. Bueno, se regresa a los Estados Unidos. Y me traigo un par de máquinas de artes gráficas que compré allá. Entonces se me creció la tipografía. Y esa tipografía, con el tiempo, se me volvió de 540 empleados. No. Claro, y se volvió la editorial más grande de Medellín, sin duda. ¿Sí? Y seguí estudiando ingeniería y me gradué de ingeniero administrador en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. ¿Quién le dijo que estudiara ingeniería? ¿Cómo hizo para presentarse en ingeniería? Fue una decisión relativamente difícil porque la verdad es que desde tercero elemental yo descubrí que mi vocación era ser impresor, que lo que yo quería ser era tipógrafo. Ajá. Esa era una vocación clara. Y fue que el Niño Jesús me trajo un jueguito de esas letras en sellitos. ¿Sí? Sí. Invertidos. Entonces yo armaba periódicos imprimiendo letra por letra. Ay, me fui apasionando y averiguando y preguntando. Y cuando me vine de Jericó, de segundo bachillerato ya en tercero, estaba en el SENA, hice todos los cursos del SENA. Y entré en una categoría que llamaban en esa época en la Vedud, que era la editorial famosa en Medellín, de regalado. Entonces uno iba allá y regalaba el tiempo, pero le enseñaban a manejar todo tipo de máquinas. Y yo fui impresor de máquinas planas, de máquinas de quijada, de máquinas litográficas, de máquinas rotativas, manejé linotipo, manejé lulo, mergentaler, todo lo que se utilizaba en artes gráficas, fui cajista, y era una pasión por esa parte de los libros, que aún conservo. ¿Y entonces se fue a estudiar qué? Entonces, cuando ya termino, entonces la opción, yo aspiraba a estudiar en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, está la Universidad de Artes Gráficas más importante de los Estados Unidos, sin duda. Solamente tiene 2 egresados colombianos en toda su historia. Y aspiré, pero en aquella época costaba un semestre 400.000 pesos, que era más de lo que pagaba mi papá por todos los otros 6 hijos aquí en Medellín, entonces era imposible. Entonces, el análisis beneficio-costo es, ¿qué hay aquí en Medellín que me sirva para lo que es esta vocación que yo siento hoy, que es la de impresor? Entonces, para administrar el negocio, la ingeniería administrativa. Ingeniería administrativa. Entonces me presenté a la Nacional, pasé, y allá hice mis 10 semestres de ingeniería, con una experiencia muy linda del lado. Y es que desde muy joven, desde los 3 años tal vez, me dediqué de lleno al tenis. Entonces cuando yo entré a la universidad, ya fui monitor y luego entrenador, y me dediqué a jugar tenis de tiempo completo. A jugar tenis. Tenis. Entonces lo que iba bien era la empresa litográfica. Claro, y eso fue creciendo toda mi vida, y fue creciendo de poco a poco y aumentando hasta que se volvió una empresa de varias manzanas. Bueno, ¿cuándo se casa? ¿Ahí se casa? Me casé, no, terminé la ingeniería, pero antes me había sucedido una experiencia muy bonita y la verdad fue que tuve un resultado académico sobresaliente. Y cuando llegué a Estados Unidos, entonces validé las 3 materias que teníamos como inglés. Uno en ingeniería tiene que estudiar 3 niveles inglés, 3 semestres. Como ya sabía inglés, pues los validé y entonces obviamente me empezaron a sobrar horas, créditos. Entonces empecé a tomar materias mucho más adelante y cuando estaba en 6º semestre ya había cogido materias de 10º. Entonces un profesor me dijo que si me interesaba un puesto en la Sociedad Antioqueña de Ingenieros como asistente del director, que era un cargo muy importante, que si quería ir a presentar la entrevista, por supuesto. Fui a presentar la entrevista y fuimos 2 candidatos, ¿sí? Un compañero que iba un poco más adelante y yo. Yo al día siguiente me iba para el exterior de vacaciones
Y a mi regreso me presenté y entonces me dice el doctor Hernán Gutiérrez Izaza, el padre de Federico Gutiérrez, el concejal actual, que era el director ejecutivo de la SAI, me dijo que me habían juzgado como reo ausente y que me habían declarado culpable, entonces que me nombraban a mí. Años después me encontré al compañero que no resultó elegido para el puesto y estaba alcalde de Medellín, era Omar Flores. Así. Y me lo facturaba en medio de la fiesta. Así. Claro, y tengo una muy bonita relación con el doctor Omar, pero eso fue lo que sucedió. Entonces empecé a trabajar como asistente del director en la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, Más la empresa. que seguía avanzando. A los 3 meses de estar en la empresa, nombraron de alcalde de Medellín al ingeniero Guillermo Incapié Orozco, muy reconocido, quien era el presidente de STEC, Estudios Técnicos, pero era socio de Hernán Gutiérrez, del que les acabo de mencionar. Entonces, al venirse para la alcaldía, Hernán tuvo que renunciar a la dirección ejecutiva de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros para ir a atender a STEC, la empresa de ingeniería. Entonces me dejaron a mí encargado, pero yo estaba jovencito, de director ejecutivo de la SAI. Y se les olvidó que me tenían encargado y me quedé años, ¿sí? Así. Hasta que después les dio por nombrarme en propiedad. Pero le hicimos una transformación enorme a la SAI, enorme, porque estábamos en el Parque de Berrío, en el Parque Bolívar, perdón, de ahí nos fuimos a una sede donde nació Comeva. Trajimos a Comeva a Medellín, queríamos crear una cooperativa, ¿sí? ¿Y qué hicimos? Nos contaron que en el Valle existía una muy importante Comeva y nos fuimos para allá. Y con Fernando Paneso, quien después fue director de planeación y gobernador de Antioquia, entonces nos fuimos para Cali, convencimos al doctor Uriel Estrada y a todos sus compañeros y se trajeron a Comeva para Medellín. Y Fernando fue el primer gerente y yo el primer presidente de Comeva. Hace muchos años, más de 30 años. Sí, claro. Y de allí nació. Y la SAI empezó a crecer, pero enormemente. Y yo... Entonces, en 1980 tomé varias decisiones de fondo. Una, ya retirarme de la SAI porque me hacían muchas ofertas de muchos lados y me fui a trabajar de gerente de mercadeo y ventas de La Fuente, una enorme fábrica de helados. El gerente era el doctor Tomás Elejalde Jaramillo, muy conocido. Ahí ya está casado. Y me casé el 30 de agosto de 1980 y vine la luna de miel a posesionarme de vendedor de paletas. De gerente de la Fuente. Sí, pero era un muchacho y tenía 400 empleados a cargo. ¿Cómo conoció a la señora? En la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos había un área muy linda ahí en el sector del Volador, ahí en predios que fueron de Everfit. Y habíamos acomodado 4 casas, 2 muy bien adecuadas y una zona de fiestas. Entonces el presidente era el doctor Carlos Ignacio Restrepo, que a su vez era el gerente de Olarte Vélez, una firma que tenía muchas empresas de construcción. Dentro de ella había una que llamaba Decoraciones Luxor, que eran los distribuidores de alfombras Patco. Ellos eran los distribuidores de todos los productos Patco. Entonces allí trabajaba de asistente del gerente, Luz Amparo González. Y decidieron hacer un diciembre la fiesta allá en la SAI. Entonces yo era el director ejecutivo, el dueño de la casa, yo era responsable de que todo funcionara bien, entonces siempre revisaba cómo estaban las cosas, como casualmente el presidente era el mismo gerente de Olarte Vélez, eran nuestro patrón común, entonces me invitaron a que los acompañara a la fiesta, y allá vi a Luz Amparo, le puse el ojo, la invité a bailar, y ahí empezamos. Así. A esos de una. Sí. Y luego armó una familia, usted se casó con ella. Y una a los 6 meses nos casamos. A los 6 meses. Ah, no, a los 2 meses le propuse. Así, sí, claro. Rapidito. Yo no tengo problema para tomar decisiones. Bueno, ¿y cuántos hijos vinieron ahí? Ahí vinieron 3. 3 hijos que adoro, sí. Santiago, que hoy tiene 28 años, Verónica, que tiene 26. ¿Qué hace Santiago? Santiago es hoy un empresario exitosísimo. Él terminó ingeniería administrativa en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, pero el semestre de práctica lo hizo en Bogotá, en una empresa Italcol que produce alimentos balanceados para animales. Él estuvo allí haciendo el semestre y lo dejaron, y estuvo 4 años como jefe de compras. Y desarrolló una experiencia notable. Y hace 1 año y medio tomó una decisión de retirarse de allí y de ser intermediario en esa comercialización y tener tiempo para hacer el MBA de la Universidad de los Andes. Entonces, está terminando en este momento el MBA 1 año y medio después, pero ha montado un negocio 1 año y medio que ustedes sorprendería el tamaño. Hoy yo le digo a él que me compra con la menuda. Claro. Pero impresionante. Y ahora se ríe porque le digo que ya sé que le va a regalar esta Navidad. Sí, que me va a regalar papi.
una tercera oreja, porque a todas horas con 2 celulares y un computador negociando volúmenes, pero lo adoro de una chispa que heredó sin duda de mi padre. Bueno, sigue. Luego Verónica, ¿qué hace? ella es administradora graduada con honores de la Universidad de los Andes y ahora está terminando una especialización en inteligencia de mercados. Ella estuvo viviendo con nosotros unos años que vivía en Argentina, ella nos acompañó haciendo su semestre de práctica y allá lo hizo con McDonald's. McDonald's en América Latina es propiedad de un paisa. Entonces allá lo contactamos muy amablemente, le abrió las puertas y la descubrieron a ella y ya lleva 3 años desde que se graduó trabajando en Bogotá en la parte de mercadeo. Bueno, ¿quién sigue? Y sigue finalmente Andrés, de ese primer matrimonio que tiene 22 años, estudia negocios internacionales en la Universidad de La Sabana, está el 7º semestre, acaba de regresar de un semestre de Salamanca y la idea es que ya termina sus materias el primer semestre del próximo año para hacer su práctica y graduarse. Todas las voces de los personajes protagonistas de la noticia que entrevistamos en este informativo, encuéntrelas en el portal de internet www.radiosupermedellin.com. Sí, yo pienso que hoy lo más importante es que ya tenemos candidato para la gobernación de Antioquia. Vamos a respetar la consulta. Ahora lo que sigue es que nos unamos a estos grupos, que realmente queremos al Partido Conservador, queremos la unidad del Partido Conservador y queremos Antioquia para seguirnos uniendo, porque lo que viene es muy duro. O sea, esta era una primera fuerza, una primera batalla, pero lo que viene realmente es fuerte. No tenemos al frente candidatos desconocidos, tenemos candidatos de mucho peso y por eso es que nos tenemos que unir. Ojalá le hago un llamado a las personas que en su momento no quisieron participar por muchos motivos en esta consulta, que hoy nos unamos y que dejemos esos intereses personales o particulares de un lado y que ya esta es una nueva página para que nos unamos en la transformación de esta nueva generación política en el departamento de Antioquia. Voces y testimonios que hacen la historia de Medellín, Antioquia y Colombia, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Medellín reclama los terrenos de la Feria de Ganado para darle paso al Parque Pulmón de la ciudad, Jorge Molina Moreno. 25 cuadras de especies nativas, senderos de gratas caminatas, arborización natural de guayabos, naranjas, guayacanes, mangos, nísperos, palmas y bellos jardines. Punto de encuentro de la más nutrida variedad de pájaros y seres enamorados de la naturaleza. RadioSuperMedellín.com. Primera video radio streaming de Colombia. Toda una aventura. Estamos presentando grandes personajes. Hoy con el doctor Álvaro Vázquez Osorio, candidato a la gobernación de Antioquia. Entonces volvemos a la empresa. ¿Cómo está la empresa en esos momentos? Entonces yo me retiré de La Fuente para atender una invitación que me hiciera el dueño de Editorial Piloto. El primer día que empecé a trabajar en La Fuente, me propuso que me fuera a trabajar con él. Y en La Fuente me habían esperado 6 meses para irme a trabajar. Pero la oferta era muy tentadora porque yo vivía feliz en La SAI, pero yo me ganaba 7.000 pesos mensuales. Y resulta que en La Fuente me ofreció 90.000 pesos mensuales. Y yo tenía 26 años. Para tener una referencia, en aquella época un Renault costaba 72.000 pesos. Entonces yo podía comprar un carro nuevo todos los meses. Y tenía 26 años, una oferta pero demasiado atractiva. Me esperan 6 meses porque yo estaba montando un programa que se llamaba El Primer Encuentro de la Ingeniería Antioqueña, que fue exitosísimo. Juntamos 2.000 ingenieros, una cosa sin antecedentes. Y me voy a trabajar, y el primer día de trabajo, o en la noche, me encuentro con don Juan Arcila, que me propone que me vaya a trabajar de gerente editorial Piloto. Obviamente esa pasión que yo sentía por la impresión me atraía. Me ofreció pagarme los mismos 90.000 pesos. Yo le dije, no, eso no es atractivo para mí. A mí me gusta es correr riesgos. Mejor no me pague sueldo, págueme un porcentaje. Y después de negociar y negociar, llegamos a un negocio divino. De que yo me iba sin sueldo y él me pagaba el 44% de la utilidad del negocio. Y yo me dedicaba a correr el riesgo. Y me fui. Casi me arrepiento a los 3 o 4 meses porque el negocio era completamente difícil. No, pero porque no era la realidad de lo que me habían pintado. Pero poco a poco nos fuimos recuperando de 17 personas, ya estábamos en 120 empleados. Y eso a crecer y a crecer.
y ya los 90.000 pesos mensuales me volvieron 300.000 mensuales de la época. Claro. Eso era una fortuna. Y ahí estuve 3 o 4 años muy exitosos, y empezaron a nacer los hijos, ¿sí? Ahí tuve los 2 primeros hijos. Yo empecé viviendo en la nueva Villa Urral, me casé con apartamentico propio el primer día. Y allá nos ubicamos, pero tuvimos que vender uno de los 2 carros para poder ajustar la cuota inicial. ¿Qué sintió cuando vio el primer hijo? Cuando uno está con la novedad y la mujer embarazada. Le confieso, A ver. fue la última vez que lloré en mi vida. Sí. Desde ese día no lloro. No, eso me conmovió de manera absoluta, porque además fue un proceso de parto muy difícil, duró como 15 horas y nació en la clínica del Rosario. Yo me encerré en esa capilla a rezar y se me salían las lágrimas de ese dolor. No, eso fue conmovedor. Además, los que me conocen saben el aprecio que tengo por mis hijos, porque los adoro. No tengo patrimonio mayor que los 4 hijos, que no hemos hablado del cuarto, y estos muchachos son un lujo. A mí todo el mundo me dijo toda la vida, no, tener hijos, eso es un encarte, eso es dificilísimo. Esperan que cumplan 8 años para que haga como un de traviesos. Pero en los 12 le empiezan ya con problemitas de otro estilo. Ya después le contestan de no sé qué. Yo, vea, los hijos, hoy he aprendido, son como la sopa, saben a lo que se les eche. Se les echa cosas buenas y salen cosas buenas. Cierto. Entonces yo tengo estos muchachos ya de esos tamaños, es un lujo el que me siento orgulloso. Y digo, ¿por qué van a ser distintos? No tienen fórmula de ser distintos. Bueno, entonces está en la editorial. ¿Qué sigue en su vida? Entonces eso creció enormemente porque me dio por internacionalizar la editorial. Y me fui para el exterior a buscar proveedores. Y empezamos a importar, pero cantidades gigantes de materia prima. Y ese negocio creció y creció. Pero allí ya hubo una dificultad de tipo personal con familiares del socio, porque yo manejaba muy estrictamente el negocio. Llegamos a la conclusión que lo mejor era que no siguiéramos. Y yo ya tenía un conocimiento enorme del negocio. Entonces tomamos la decisión de partir y me retiré y creé una empresa que se llamó inicialmente Comercial Papelera, me vine del sector del aeropuerto, una bodega de 600 metros y una sola máquina que le compré a Chelmar. Y tenía 2 empleados, ¿sí? Un escritorio, no tenía ni sillas adelante para atender las visitas. Y los 2 muchachos jugaban futbolito en el resto de la bodega al mediodía. Y empezamos a crecer y al año se había vuelto una empresa de 90 personas, exitosísima. Y rápidamente empezó a crecer, le agregamos líneas, creamos una fábrica de vasos de cartón, una empresa de empaques flexibles, editorial Iris, y a conseguir más bodegas, y eso fue creciendo y creciendo. Y ahí la política todavía no existe. No, pero yo nunca dejé el trabajo gremial de ingeniero con la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos SAI. Entonces yo seguía, ya no como empleado, sino como coordinador de capítulo, después fue vicepresidente de la SAI, y en el 89 los ingenieros me hicieron su presidente. Y fui presidente por 2 periodos de todos los ingenieros de Antioquia. Entonces yo trabajaba en estos negocios que eran muy exitosos, de 6 de la mañana, porque siempre he sido muy madrugador. Siendo ingeniero administrativo. Sí. Entonces, a las 6 de la mañana yo siempre estaba en la empresa y me estaba hasta las 2 o 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde almorzaba y me iba para la SAI ya a regalarle el tiempo al gremio. Ya me quedaba hasta las 8 de la 9 de la noche. Y empieza a crecer esa SAI. Y de 600 afiliados que tenía, de los cuales pagaban 300, la llevé a 2.000 ingenieros que pagaban todos. Y estábamos como unos gitanos de Sense, compramos esa sede allá del Volador, que fue lo que le dio impulso a la sociedad. Y trajimos conferencistas internacionales, descubrí que lo que había que darle a la gente era lo que quisiera. ¿Sí? Que en un gremio de 2.000 personas uno tiene el que está interesado en la parte académica, o el que tiene el interés en lo social y verse con sus compañeros, o el que quiere los beneficios económicos. Entonces, entregarle ese buffet a todo el mundo dio para que la SAI se fortaleciera enormemente. Entonces, de ahí fue donde resultó ya una relación muy importante con el sector público, porque me puse a defender la ingeniería. Entonces, tuve grandes conflictos, sobre todo con la Oficina de Planeación Municipal, porque frenaba el desarrollo y el trabajo de los ingenieros. Entonces, en 1991, el 31 de diciembre, estando con mis 3 hijos pequeñitos en la isla de Providencia, recuerdo en un muellecito, 12 de la noche, y con mi esposa le dije, he tomado una decisión, es que voy a hacer política. Cuando lleguemos a Medellín, la semana entrante, voy a abrirme un espacio político. Y eso hice. Llegué el 6 de enero.
Y me encontré con que ese día por la mañana me había llamado el doctor Luis Alfredo Ramos para invitarme a almorzar. Al doctor Luis Alfredo lo había conocido 2 años atrás en un homenaje al doctor Jorge Hernández cuando se retiraba de la gerencia del Colombiano. Entonces éramos 40 oferentes haciéndole un homenaje y resulta que como en todas las actividades humanas son muy poquitos los que trabajan. Entonces resultamos 3. Taía, la entonces gerente del centro de exposiciones, el doctor Luis Alfredo y yo los que hicimos el evento. Y allí nos conocimos. Y a los 2 años entonces me invita a este almuerzo y me dice, Álvaro, voy a aspirar a ser alcalde de Medellín y quisiera que trabajaras conmigo. ¿Tú me quieres acompañar en este proceso? Me encantaría. Yo tomé la decisión hace 6 días de hacer política. Entonces, listo. Entonces yo quiero que tú manejes la publicidad de esta campaña por esa especialidad tuya. Perfecto. Y ahí nos fuimos para de Juan Carlos Molina a la Agencia de Publicidad e Integración. Faltaban 86 días para la elección de alcalde y fue una cosa exitosísima. Cambiamos esa campaña que estaba diseñada ese día por otra cosa que dio un resultado total y Luis Alfredo queda entonces de alcalde de Medellín y sin contar conmigo porque lo acompaño en la campaña, pero yo tengo ya unas empresas donde tengo, en ese entonces debía tener 300 empleados, yo no puedo abandonar mi cargo. Y en una asamblea de Camacol anunció públicamente que me nombraba director de planeación metropolitana. Director de planeación. Y yo dije, doctor Luis Alfredo, usted me mete en un lío enorme, yo tengo una enorme responsabilidad. ¿Y la empresa? Ya tengo 5 empresas que hice a pulso. Entonces dice, se pegó una enojada enorme, entonces ¿cómo me acompañaste tal, si no era aquí tal? Y yo me puse a esta reflexión con mi mujer, yo no he hecho sino trabajar en la vida, y ahora es donde tengo la opción política, no tendré yo oportunidad de hacer un año sabático. Entonces eso hice, me fui a acompañarlo al doctor Luis Alfredo como director de planeación y eso resultó exitosísimo. ¿Y con quién deja la empresa? Mi esposa se retiró de la organización donde estaba y se vino a gerenciarla. Y funcionó muy bien. Muy bien, y siguieron creciendo perfectamente las empresas. ¿Cuánto duró director de planeación? Estuve 2 años de director de planeación y renuncié porque el propio doctor Luis Alfredo me propuso que me lanzara de alcalde de Medellín. ¿Ah, sí? Claro, es que lo mismo que acabamos de vivir, estos 2 años y 10 meses, ahora como gerente de la IDEA, lo hice con el doctor Luis Alfredo en aquella época. Yo lo único que hice fue proponerle grandes proyectos y sacarlos adelante. En Medellín. En Medellín. Ahí tomamos decisiones de fondo. En un solo día le quitamos el 60% de la norma de planeación. Eso es una cosa transformadora. Y le hice enormes propuestas, unas que fueron aceptadas y otras no, pero rápidamente se fue viendo que había un feeling y había un entendimiento. Entonces él me dijo, esto es una opción clara. En aquella época había que renunciar con 6 meses de anticipación para no inhabilitarme. Me gané casualmente un premio del gobierno suizo por escribir un libro. Entonces coincidió mi retiro y me fui como 20 días para Europa. En mi regreso me encontré con que se había enrarecido aquí el ambiente político y que el doctor Luis Emilio Monsalve iba a aspirar, que el doctor Sergio Naranjo también iba a aspirar. Entonces el doctor Luis Alfredo me propuso que yo encabezara la lista de su grupo al consejo. Yo no quiero ser concejal, yo quiero ser alcalde. Claro. ¿Sí? Entonces no se preocupe. ¿Y no le aceptó la cabeza de consejo? No le acepté la cabeza de consejo. Me voy para la alcaldía. Me voy para la alcaldía. Álvaro, no hagas eso, que no sacas 5.000 votos y te quemas. ¿Y qué le hace? A mí qué me pasa, yo soy independiente. Nunca había entrado a un directorio político, ¿sí? Y de ahí me fui para la calle y lancé mi propuesta de irme a la alcaldía. Cuando estaba aspirando para la gobernación el doctor Álvaro Uribe. Entonces solicité, porque yo he sido liberal, en mi casa eran liberales, nunca he pisado un directorio liberal, entonces le pedí al directorio liberal que si me daba el aval, y me mandaron el aval, pero no lo firmaron. No firmaron. Me lo mandó la doctora Piedad Córdoba. Entonces hice el reclamo, y me mandaron un aval firmado por quien no tenía capacidad jurídica para firmarlo. Y el domingo anterior al cierre de elecciones, que se cerraba un 21 de agosto, me llamó el doctor Álvaro Uribe, repito, en ese entonces aspirante a la gobernación de Antioquia, y me dijo, Álvaro, ¿usted dónde está? Yo aquí visitando a mi madre, como todos los domingos, doctor Álvaro, ¿usted me quiere, cómo decíamos para que me aceptara un cafecito? Allá voy y me tomo el cafecito. Llegamos, entonces fui a las 11 de la noche a su casa y me vea, a usted no le van a dar aval. La única opción que usted tiene es conseguir 50.000 firmas para el próximo viernes. Muy difícil, o no puede ser candidato. ¿Pero por qué esa intención de mandarle el aval sin firma para perjudicarlo? Claro, y se coparon todo el tiempo, me tomaron 2 meses en eso. Claro. Entonces no me querían engañar, manipular. Y en la última semana conseguir las firmas. El domingo a las 11 de la noche, yo salí a la 1 de la mañana del apartamento del doctor Álvaro Uribe y me fui para el apartamento hacer un plan de mercadeo para conseguirme no 50.000 firmas que necesitaba, sino 100.000 firmas.
y llamé a los amigos para que estuvieran a las 6 de la mañana en mi oficina, a los que me acompañaban en la aspiración. Ellos dijeron, no, muy difícil esto, Álvaro. Hasta mi papá, que era el rey del optimismo, me dijo, ay, mi hijo, no ha podido Antana el Mocus en Bogotá, que se bajó los calzones, juntar las firmas, va a lograrlo usted. Y le esperen y verá, yo soy especialista en acabativa, más que en iniciativa. Entonces hice ese plancito y desarrollamos una serie de avisos, pero ahí se me entristecieron los amigos. Al martes llevamos 6.000 firmas. Al miércoles llevamos 12.000 firmas. Digo, aquí fracasamos, estamos a 48 horas y no se lograron. Pero el viernes a las 4 de la tarde, que era el turno que había pedido la registraduría, ya tenía 109.000 firmas. Porque fue que me paré en el edificio Coltejer a gritar. Puse un albarómetro y un micrófono y una plataforma y con 25 muchachos me puse a pedir las firmas. Soy Álvaro Vázquez y quiero ser alcalde de la ciudad. Lo invito a que conozca mi programa y por ahora me acompañe con su firma. Y aparecieron las 109.000 firmas que hoy conservo, todavía las tengo. Y ahí había cola para firmar. Pero total. Y saqué unos avisos en la prensa con los limitados ingresitos que teníamos en blanco y negro con la foto, pero que tocaba un sentimiento de solidaridad con todo el público. Y el titular decía, me quieren excluir. Si usted cree que si uno es ingeniero y tiene este recorrido, ha sido presidente de la SAI y tal, tiene la posibilidad de ser alcalde y su único pecado es no tener carne de ningún directorio, acompáñenme recogiendo 10 firmas en este formato tal y tal. A eso llegaron firmas por todas partes. No me respaldaba ningún político. Y con ese proceso, entonces me di, ¿qué hago con estas 109.000 firmas? ¿En qué las llevo yo a la registraduría? Entonces las voy a llevar en una carreta. Y compré una carreta de construcción en Olarte Vélez, ahí 2 cuadras de mi oficina, y desde la plazuela Uribe salí con mangas de camisa, remangado con la carreta y nació la campaña. Álvaro Vázquez, una carreta diferente. Una carreta diferente. Y eso se volvió famoso, y me fui al 18% de las encuestas. Y Sergio Naranjo, que estaba en el 50 y pico %, se vino al 30%, y la gente se empezó a asustar. Y la verdad es que no quedé de alcalde porque no negocié. El 13 de octubre, 17 días antes de elecciones, uno de los candidatos, concretamente el doctor Luis Emilio Monsalve, me ofreció que se retiraba, pero la negociación era que yo tenía que entrar a empresas públicas y cargos. Si la gente de Medellín vota por mí es porque sabe que Álvaro Vázquez no hace ese tipo de negocio. Fue en la oficina de José Obdulio Gaviria, con presencia de Jorge Iván Carvajal, el notario actual. Hace poco con el doctor José Obdulio recordábamos ese hecho. Él me decía que había sido el mayor error de mi vida. Yo le dije, no, si me vuelve a parar hoy, vuelvo y digo que no, una cuestión de principios. Y entonces sí, supe que me iba a ser alcalde, y efectivamente, pero estuve a punto, perdí por 10.000 votos la alcaldía de Medellín. Perdió por 10.000 Por 10.000 votos, claro. Y de ahí entonces, la campaña la hice de la mano con Álvaro Uribe. Íbamos a los actos juntos, alquilábamos los salones juntos. ¿Así? Claro, en el centro de convenciones aquí en la feria, nos tumbaron una puerta el día del Palacio de Exposiciones. Esos fueron más de 10.000 personas, nos tocó pagarla juntos. Y él quedó de gobernador y yo no quedé elegido. Él me llamó a los 2 días, me invitó a desayunar al Hotel Intercontinental, recuerdo, y me dijo, Álvaro, yo quiero que usted sea mi vicegobernador. Y quiero que escoja el cargo que quiera en la gobernación de Antioquia. Yo cometí esos sí, los errores grandes. Le dije, listo, yo lo acompaño de secretario de Hacienda. El segundo puesto más malo en ese entonces es la gobernación de Antioquia. Pero todo el mundo está pensando en gastar. Sí. Eso era una dificultad enorme y unos recursos que no existían. Entonces me fui a acompañarlo y estuve con él todo el resto de ese año, pero ahí se dio la gran crisis del papel. El papel tuvo un incremento notable, pero del orden del 60%. Y adicionalmente la dificultad del mercado en Colombia, de la crisis famosa del año 96 para acá, y con Álvaro Uribe había un problema muy serio. Yo cuando estaba trabajando con Luis Alfredo Ramos, todos los días iba a la oficina a las 6 de la mañana, hasta las 7, y a las 7:15 estaba en planeación, pero todos los días sabía qué pasaba. Y si había algún trabajo excepcional, un sábado o un domingo iba a la oficina. Con Álvaro Uribe no. Con Álvaro Uribe uno llega a las 6 de la mañana y uno nunca sabe a qué hora sale, porque igual como lo hizo ahora en la presidencia era así. Terminábamos los amaneceres de los miércoles, los consejos de gobierno a las 2 de la mañana, y a las 6 de la mañana estábamos en la oficina, y él estaba practicando ya mecanografía. Hizo el curso de mecanografía siendo gobernador de Antioquia, porque estaba decidido y quería aprender inglés, entonces era dedicado. Entonces yo no volví al negocio, y con esa crisis eso se volvió dificilísimo, porque la crisis hizo que la demanda desapareciera. Entonces el que mandaba hacer 20.000 libros ya mandaba hacer 3.000.
Entonces, con toda esa capacidad ociosa se dio una antropofagia, que eso acabó con el mercado, y yo me tuve que ir a atender esa situación. Le trabajé enormemente, pero ya fue imposible, tocó dividir la empresa en 3 y 2 de ellas liquidarlas, y en el 99 terminó en ese proceso. Muy duro, muy duro. Fue un fracaso que muchos me han intentado cobrar, pero que, como me lo decían los banqueros después del negocio de Hidroituango, si yo no hubiera tenido esa experiencia tan especial, no hubiera sido capaz de dar este negocio, porque ahí tomé una decisión definitiva, y fue estudiar Derecho. Toda la vida ingeniero, y me presenté en la Universidad de Antioquia como cualquier muchacho de 18 años, presenté examen de admisión. Después de la crisis. En medio de la crisis. No. Y me fui a estudiar Derecho 42 horas de clase a la semana, pero además era estudiar y ganarme la beca, claro, y terminar el semestre en 4.88 de promedio. Y les hice Derecho en 3 años y medio. De esa liquidación de estas empresas no me quedaron sino 33 demandas, 28 civiles y 5 penales. Y me gané las 33 demandas, no perdí una sola y no pagué un peso de abogado. Mis profesores de la universidad me firmaban, me gané los 33 procesos y aprendí Derecho, ¿sí? Y me gradué en el 2003. Me había encontrado con el doctor Álvaro Uribe y con otros amigos, y ya graduado en el 2003 me ofrecieron trabajar como ministro consejero de la Embajada de Colombia en Argentina. Entonces usted es ingeniero administrativo y abogado. Y abogado. Uno de la Universidad Nacional, la Facultad de Minas, y el otro de la Universidad de Antioquia. Todas las voces de los personajes protagonistas de la noticia que entrevistamos en este informativo, encuéntrelas en el portal de internet www.radiosupermedellin.com. Sí, indudablemente, es que uno no puede utilizar unas palabras que dentro de su contexto se dicen. Es decir, y vuelvo y lo repito, si Álvaro Vázquez en el 2008 era dueño de Smartweb, pues entonces desde esa perspectiva se nos engañó a Alonso Sanín, a todos los miembros de la Junta, a los miembros de la Junta del IDEA, a todo el mundo. Pero es que eso no es cierto. Álvaro Vázquez en el 2008 no era dueño ni tenía vínculos con esa compañía. Voces y testimonios que hacen la historia de Medellín, Antioquia y Colombia, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Vamos a hablar con el ganador de la consulta del Partido Conservador. Está con nosotros el doctor Álvaro Vázquez Osorio. Felicitaciones, porque entre 266,000 personas que participamos en la selección del candidato del Partido Conservador, usted se llevó la mayoría. Sí, señor, la verdad es que me siento muy complacido, me siento en deuda con los antioqueños, y yo creo que el hecho a resaltar fundamental es que si bien en Antioquia o en Colombia en general las consultas pudieron tener problema, o como dice el ministro y el propio candidato Fajardo fueron un fracaso, en Antioquia no lo fueron. 266,000 votos no estaban en la mente ni del más optimista. Yo creo que es un resultado extraordinario, un caso muy importante que ayer 266,000 antioqueños se hayan manifestado alrededor de la consulta conservadora, y que 108,000 o algo más de ellos hayan decidido que sea alrededor de Álvaro Vázquez. Pues obviamente me compromete, y yo interpreto ese resultado como el reconocimiento a la exitosa gestión del gobernador Luis Alfredo Ramos, el mejor gobernador de Colombia según todas las encuestas, quien es mi jefe, mi líder, y quien ha inspirado realmente esta candidatura. Yo lo dije con toda honradez a lo largo de estos 7 meses por los 94 municipios que recorrí, los 33 corregimientos, diciendo con claridad: la propuesta de Álvaro Vázquez es darle continuidad al exitoso gobierno de Luis Alfredo Ramos, punto, y la gente lo entendió. Doctor Álvaro Vázquez, ¿logró usted complementar un buen equipo de trabajo? ¿Quiénes estuvieron cerca? Sí, la verdad es que es un equipo muy pequeño, pero muy comprometido. De manera fundamental, el doctor Luis Norberto Guerra, un exparlamentario, una persona ya muy curtida, quien desde diciembre del año pasado renunció a la presidencia de la fiduciaria central a nivel nacional para acompañarme de tiempo completo. En la parte de comunicaciones, el muy conocido por ustedes periodistas Juan Carlos Velázquez, entregado también de tiempo completo con toda su inteligencia y su experiencia a esta causa. En el caso del doctor Luis Norberto, él me ayudó en todo lo que fue la coordinación política. Y tenemos ahí a otras personas, un grupo de comunicadores por un lado y de administradores por el otro, que se encargaron de la parte logística, de la parte administrativa y de la parte financiera. Pero fue realmente un grupo muy pequeño. En la parte política sí debo destacar y agradecer
ayer a muchos dirigentes del Partido Conservador, fundamentalmente la doctora Liliana Rendón, que se volvió en alma y pulmón de esta campaña, no solamente en el aporte de votos, que le reconozco enormemente, sino en esa defensa vehemente, con esa personalidad que ustedes le conocen y que fue definitiva para que en todas esas intentonas que hicieron las últimas semanas de que no hubiera consulta de esos ataques que hacían específicamente contra la acción de Álvaro Vázquez, no se interrumpiera el proceso y pudiéramos sacar esa consulta ayer. Igualmente a los representantes a la Cámara, Odín Zuluaga y Juan Carlos Sánchez, a los diputados Juan Esteban Fillegas, Jaime Zapata y Guillermo Cuartas, a los concejales de Medellín, Regina Zuluaga, Carlos Andrés Roldán y don Jaime Moncada, y a líderes tan importantes como Carlos Arturo Betancur, el exalcalde y ahora candidato nuevamente a la alcaldía de Itagüí, y a muchísimos candidatos a alcaldías, a consejos municipales, a asamblea departamental que creyeron en esta propuesta y que fueron el factor fundamental. Esa fue mi estrategia. Mi estrategia no fue nada distinta que hacer el trabajo. Cuando el 29 de octubre yo me retiré de la idea, la gente no creyó, pensó que yo era un tecnócrata que me iba a sentar detrás de un escritorio a esperar que adhesiones me llegaban, que porque de pronto el doctor Luis Alfredo pues ejercía alguna influencia. Para nada. Me fui a visitar todos los municipios y todos los corregimientos que alcancé en este tiempo. Completé antenoche 350 actos públicos, que era lo que habíamos programado. Eso no fue el resultado de la casualidad, sino que fue el resultado de la planificación. Y en esa estrategia fundamental, en esa primera etapa que fue comprometer a los municipios por fuera del Valle de Aburrá, fuimos avanzando de manera tan sólida como ayer se pudo ver en los resultados. Y luego empezamos este trabajo en Medellín y el Valle de Aburrá, que es obviamente más difícil, pero donde nos vamos a concentrar ahora, ya con ideas concretas, con las propuestas para enfrentar lo que está sucediendo de aquí de cara a las elecciones del 30 de octubre. Cambió radicalmente el formato de designar un candidato a la gobernación. Antes eso se hacía en una de las oficinas de algún jefe político y ahí entre 20 personas o 10 personas, patriarcas del Partido Conservador, se encargaban de comprometer a una de las personas y designarla, y como en la magia sacar del cubilete el conejito que mostraban a la ciudad que ese era el candidato. Ese formato ya se acabó. Ahora hay una participación ciudadana muy importante que enriquece la democracia, que le da participación y compromete mucho más el pueblo en la designación de ese candidato. 266.000 personas que jugaron en esta designación, pues es una honrosa cuota inicial para iniciar la construcción de unas nuevas mayorías. Sin duda, Henry, anoche mi mamá hacía el comentario que todos esos conservadores que salieron a votar no cabían en 6 estadios Atanasio Girardot, como por dimensionar en exceso lo que le sucedió ayer al partido y destacar esa presencia masiva y entusiasta que tuvieron tantos militantes en esta consulta, que además hay que destacar fue citada en cumplimiento de los estatutos y que, como usted lo señala muy acertadamente, Henry, tiene como filosofía darle participación al elector de a pie y dejar de lado esa vieja forma de hacer política en la que unos cuantos señores se reúnen en un club a elegir el candidato. Por eso yo digo que los militantes del partido ya dieron su veredicto. Los conservadores quieren que la propuesta de Luis Alfredo Ramos siga adelante y es hora de que los dirigentes escuchemos a los ciudadanos y encontremos los puntos de encuentro con miras a las elecciones del 30 de octubre. Porque es que yo sé que los paisas no entienden cuando hablan de que los políticos están enfrentados o que hay división de casas. Yo creo que los antioqueños entienden es que un gobierno como el de Luis Alfredo Ramos los está sacando de la pobreza y que esta propuesta, la de Álvaro Vázquez, es la que se identifica con ese gobierno y por eso estoy seguro que votaron por mí ayer. Yo estoy listo, Henry, como candidato con toda la humildad, con la misma humildad que ha caracterizado esta campaña a lo largo de estos 7 meses, atender todos los puentes necesarios para llegar unidos como partidos el 30 de octubre. Yo por eso convoco hoy a todos los miembros a la unidad. Quiero decirles que Antioquia espera mucha grandeza y mucho respeto por los estatutos de la colectividad y por los resultados de lo que sucedió ayer, y estoy listo a sentarme a trabajar con todos por el verdadero compromiso del partido, que es darle continuidad al gobierno de Luis Alfredo Ramos. Y lo mismo con otros movimientos, tender también los puentes necesarios para que con los dirigentes y los militantes del partido de la U, del Partido Liberal, de Cambio Radical y otros sectores, lleguemos unidos con una propuesta única y enfrentemos al verdadero enemigo que tiene Antioquia, que es la pobreza. Pues la verdad, ese fue el resultado de un trabajo que no fue tan corto. Fueron 7
7 meses cumplí ayer haciendo esa tarea, pero la idea era visitar cada municipio y no simplemente dejarme convocar por un grupo, por un aspirante, sino entender con claridad el mapa político en cada municipio, para llegar a cosas como por ejemplo en Chigorodó. En Chigorodó hice 6 actos, porque 6 aspirantes a la alcaldía están conmigo y no fui capaz de unirlos en un solo acto, como por ejemplo sí me pasó en Betulia. Allá 3 candidatos a la alcaldía me respaldaban y logré convocarlos en un solo acto. O por ejemplo en el Bagre, si ustedes miran los resultados del Bagre, eso es una cosa extraordinaria, donde en una prueba clara de madurez política se citan 3 candidatos a la alcaldía y hubo un cuarto que también me estuvo acompañando, pero que cuando hice presencia en el Bagre no se encontraba allí. Y un acto hermoso un viernes a las 9 de la mañana con más de 1000 personas, donde cada uno de los candidatos intervenía y tenía a todos sus hinchas, a sus seguidores sentados al frente gritando el tradicional grito político de ese, pero respetando a los vecinos de su pueblo que estaban dentro del mismo acto apoyando a otros aspirantes. Entonces, cuando la gente entendió que la aspiración a la gobernación funciona como un paraguas y los cubre a todos, como me pasa también en Caucasia, donde logré juntar 5 aspirantes a las alcaldías, entonces la gente empieza a entender que lo que estamos buscando es el beneficio, en el caso de ellos inicialmente del municipio, pero en general del departamento, y veían que no había por qué tener disputas porque me estaban respaldando a mí. Y se hizo ese trabajo al detalle y mantuve la línea de contacto, la línea de comunicación con los que hablé en octubre, en noviembre, en diciembre del año pasado hasta el momento. Muchas gracias por permitirme siempre salir, como decimos los paisas, al corte y presentar con claridad cuál es la posición frente a una candidatura que resultó casi en la misma posición de lo que me pasó cuando Hidroituango. Usted recordará, y yo le agradezco sinceramente porque usted siempre fue el apoyo fundamental en los medios. Todos los demás se me vinieron lanza en risa, me cayeron rayos y centellas, pero en todas las instancias judiciales asistí, y hoy por fortuna los antioqueños somos dueños mayoritariamente del más grande negocio en la historia de Colombia, que es Hidroituango. Todas las voces de los personajes protagonistas de la noticia que entrevistamos en este informativo, encuéntrelas en el portal de internet www.radiosupermedellin.com. Álvaro es un hombre que se compromete a fondo. Pudo haber delegado su participación en la junta directiva de Foganza y sin embargo él personalmente asistía porque estaba absolutamente comprometido en sacar adelante esa compañía en la cual el IDEA tenía una gran participación. Entonces dejaba de hacer cosas que, visto desde los números del IDEA, podía ser una gestión mucho más importante, pero él invertía su tiempo en sacar adelante a Foganza de la mano de la junta directiva, le creyó al doctor Alonso Sanín en todo ese proceso de sacar adelante esa compañía, y hoy, vuelvo y repito, es la compañía agropecuaria más importante de Antioquia y tal vez del país. Voces y testimonios que hacen la historia de Medellín, Antioquia y Colombia, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Estamos presentando grandes personajes, hoy con el doctor Álvaro Vázquez Osorio, candidato a la gobernación de Antioquia. Es que uno no sabe qué escoger para hablar con usted, porque hay muchos, pero peguémosle un brochazo a Ituango, que es el proyecto bandera donde Antioquia vio hacer una maroma extraordinaria, sin ninguna plata, con la cédula, con la plata del míster, como lo he dicho yo, pues hicimos el proyecto, nos dejó una plata el proyecto y vamos a ganar plata y seguimos dueños del proyecto. Enorme. Entonces esa era la posibilidad concreta que le ofrecimos a los antioqueños cuando empezamos. Primero desde el plan de gobierno que preparamos, y el doctor Luis Alfredo radicó como su propuesta de gobierno, plan de gobierno en agosto del 2007, y que el 1 de enero del 2008 lo dijo con claridad en su discurso de posesión. Hidroituango, o mejor como se llamaba en esa época, Pescadero Ituango, y la minería van a ser la columna vertebral de esta administración. Es decir, nadie se puede llamar engaño, fue hecho con claridad. Ese anuncio fue contestado con cajas destempladas en algún titular de prensa, donde le decía a un gerente de empresas públicas de Medellín: doctor Luis Alfredo, esto es con plata. Decía, o doctor Luis, esto es con plata, señor gobernador, era el titular exacto. Pues entendimos y vimos los problemas, pero no teníamos el dinero, era verdad un problema de plata, pero es un problema de gestión, es un problema de imaginación, de saber, es con plata que se hacen los negocios. Normalmente los pobres
son los que tienen que poner dinero en los negocios. Me ha pasado ahora que conozco tanto rico y los invito a promover un negocio y avanzan y hacen contactos y planean el business plan de cómo es lo que se va a organizar. Hasta el momento de poner la plata. Y cuando es que hay que poner plata en este negocio. No, ellos no consideran esa opción. ¿Sí? Somos los que no la tenemos, los que sí, no. Entonces, bajo ese principio dijimos, aquí hay una oportunidad única con Hidroituango. Y es que ese proyecto tan especial por las condiciones geográficas, las condiciones geológicas, el caudal del río Cauca, la distancia que hay a Casa de Máquinas, hace que su costo de construcción no tenga comparación con otros proyectos en el mundo. Entonces, que la construcción de cada megavatio valga muchísimo menos. ¿Eso qué hace? Volverla muy atractiva para quien requiera una gran cantidad de energía. Entonces yo le garantizo, doctor Luis Alfredo, le dije, después de que vine de una feria en Seúl, donde descubrí que nuestro proyecto estaba lejos en costos, que aquí nos van a aparecer todos internacionalmente. Él me preguntó, ¿y tú qué crees que si hacemos una subasta, promovemos una subasta, quiénes nos aparecen en este negocio? Y le dije, todos. Después trajo a la banca de inversión BNP que contratamos y le hizo la misma pregunta al gerente para América Latina, le dice el doctor Luis Alfredo, óigame director, ¿y usted qué cree que cuántos se nos inscribirán para la subasta? Y le respondió, todos. Entonces ahí empezamos a tener fe en el negocio. Pasó grandes personajes. Álvaro Vázquez Osorio, candidato a la gobernación del departamento de Antioquia. Darío Pineda, Luis Rafael Mancilla y Henry Pava Camelo. Les decimos hasta el próximo domingo, cuando volveremos en Grandes Personajes. Grandes Personajes. Una entrevista sincera, amable y directa con los personajes que son el tema del momento, su inicio, su trayectoria, su semblante más humano. Grandes Personajes. El institucional periodístico de la radio colombiana con Henry Pava Camelo.